Primero aclarando una duda y conceptos, si se acuerdan, la semana pasada hablábamos sobre esa reunión de los rabinos judíos que se reunieron después del año 70, cuando el templo de Jerusalén y toda la ciudad es destruida. Entonces, hay un grupo de rabinos que se reúnen en esta ciudad que se llama Jamnia, que está al sur de Jerusalén. Por concilio de Jamnia se entiende una congregación de rabinos en la ciudad judía de Jamnia, después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. Según quienes propugnan la existencia de este concilio, en dicha asamblea se habría definido y cerrado el canon, o sea, la lista de libros aceptados como palabra de Dios, pero el canon judío. La existencia de esta asamblea fue propuesta por primera vez por Heinrich Graetz en 1871 y su teoría gozó de mucha popularidad durante buena parte del siglo XX. Actualmente no se considera un hecho probado que dicha asamblea haya existido, por lo menos como lo propuso Graetz. Y es que el problema es que no hay pruebas históricas o arqueológicas, pero esta sería quizás la teoría o la explicación más plausible que hay de por qué la comunidad judía ya en ese tiempo comenzaban a circular los primeros escritos cristianos entre las comunidades, las cartas de San Pablo, por ejemplo, que se escribieron las primeras alrededor del año 65. Entonces, en el año 70 ya circulaban estos escritos, las comunidades las leían y los judíos celosos de la ley de Moisés hacen una selección de libros y dicen, este es el canon judío, ¿no? En lo que se llama el concilio de Jamnia. Ahora, hablábamos también cómo ya en el tiempo de Jesús existía una traducción de la Biblia en el griego koiné. El griego koiné es el griego común de la gente, no es el griego clásico de los autores como Platón, como Aristóteles, como los grandes poetas griegos. Es el griego común, se llama el griego koiné, con K. Y hay una tradición que habla sobre la Biblia griega, comúnmente llamada Septuaginta o Biblia de los 70. La tradición dice, se piensa que la Biblia de los 70 habría sido formada con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades de israelitas piadosos que vivían en la diáspora. O sea, de Jerusalén envían 70 traductores a Alejandría, en el norte de Egipto, para traducir la Biblia al griego. En esa traducción de los 70 es donde se introducen los libros escritos fuera del territorio de Israel y que son los que nosotros llamamos deuterocanónicos. La Biblia hebrea se llaman los libros protocanónicos. Proto significa primero, como protomártir, por ejemplo, el primer mártir. Y los libros deuterocanónicos significan la segunda lista, que es la que se incluye en la Biblia griega, la Biblia de los 70. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 presuntos traductores. 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Según la misma leyenda, la comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo de forma milagrosa. O sea, es la traducción que, como les decía la semana pasada, cita a Jesús y es la que usan los apóstoles también.
Entonces, tiene un valor histórico importante. Lutero la rechaza hasta el siglo XVI por otras razones completamente distintas. Los judíos no aceptan los deuterocanónicos por no estar escritos en hebreo y por no estar escritos dentro de la Tierra Santa. Lutero es completamente diferente en su motivación, o sea, él estaba en contra de las indulgencias, él estaba en contra de la oración de los muertos, y el libro de los Macabeos, por ejemplo, eso es lo que dice, que Judas Macabeo manda hacer un sacrificio al templo de Jerusalén por los soldados muertos en batalla. Entonces él no iba a aceptar esto, y por eso lo rechaza también. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿No? Padre, disculpe. Dígame. Lo que nos explicó, ¿no lo van a dar por escrito en un PowerPoint o en No. unas hojas? Lamentablemente no pudieron imprimir las hojas del día de hoy porque no está Juan y probablemente hasta la próxima semana la tengan. Por eso, si quieren tomar alguna nota esta noche, háganlo, y de todas maneras lo van a tener las copias la próxima semana. Yo creo que las cosas nunca se dan por casualidad. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablábamos sobre los apologetas, que eran esos autores que en medio de la cultura romana estaban tratando de defender la fe, como Justino, por ejemplo, que abre una escuela de filosofía en Roma y escribe el diálogo a Trifón y escribe también a la apología número 1 y la apología número 2, y en el diálogo a Trifón, con el judío Trifón, le explica que los cristianos no comen carne de niños, no comen carne humana. Cuando decían que comían el cuerpo de Cristo, significaba que se reunían en el día del Señor, leían las Escrituras, oraban juntos y después terminaban con la fracción del pan. Entonces, esos apologetas siempre han existido en la historia. ¿Por qué? Porque hay que dar razón de nuestra fe, dice San Pedro. Y esta semana me regalaron este libro. Había oído hablar de él, pero no lo había hojeado. Es del padre Javier Olivera Rabasi. Dice al final, en la contraportada: por varias generaciones hemos sido educados en falsedades históricas, ya que siempre fue verdad aquella frase de Orwell que decía: quien controla el pasado, controla el futuro. O sea, esta es la importancia de la historia, de conocer nuestra historia, porque si nosotros conocemos la verdad, entonces no seremos engañados ni tampoco seremos desviados en nuestra fe. En este libro, él es un abogado argentino, miembro de una congregación que se dedica precisamente a eso, a la evangelización de los pueblos y a la defensa de la fe. Él toca temas como el evolucionismo, de Adán y Eva o de la monachita, el hombre de Neandertal, el Pithecanthropus erectus, el Sinanthropus pekinensis, el hombre de Piltdown y los fósiles encontrados y los que son incorrectos. O sea, él trata el tema del evolucionismo. Yo creo que sería interesante que leyeran ese capítulo específicamente porque ustedes tienen una clase que se llama Antropología Teológica, que habla precisamente de esto, ¿no? De la evolución y la hominización del hombre. Entonces, el padre explica qué es lo que se ha descubierto, qué es cierto, qué no es cierto, qué se exageró o qué se ocultó intencionalmente. El siguiente capítulo es la oscura Edad Media, que es parte de lo que vamos a hablar dentro de unas 2 semanas. Luchar por Cristo, las cruzadas, la terrible Inquisición, la verdad sobre la Inquisición, el caso de Galileo, y tiene 4 capítulos dedicados a la evangelización en América. ¿Se acuerdan cuando fue la canonización de
Ajá, de Junípero Serra, toda la controversia de los indígenas y de que si hicieron bien y que si hicieron mal. En total, él dedica 4 de estos capítulos al Mi pobre angelito o El buen salvaje americano, España, derechos de conquista y pueblos originarios, Fray Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios y lo que España fue. Por último termina con el capítulo número 10, donde él habla sobre el dogma de la Revolución Francesa, que cambió completamente el mundo entero. Entonces, yo creo que es interesante, al terminar esta clase, hojear este libro, leerlo, porque ¿Quién es el autor, padre? se llama Javier Olivera Rabasi. Padre, tiene muchos videos en YouTube Hay muchos. Javier Olivera Rabasi, abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2002 ingresó al seminario y tras concluir el bienio de estudio filosófico fue enviado a Europa, donde se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en el 2007, para recibir un año después la ordenación sacerdotal. Además es profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales. Se desempeña como profesor ordinario en el ámbito de la filosofía, la historia y las lenguas clásicas. Es además autor de 5 libros y de varios artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. O sea, es un hombre bien instruido, muy joven. Y la intención de estos libros y de esta serie es aclarar errores y mentiras. O sea, históricamente ustedes van a ver que circulan en el mundo intelectual, en el mundo académico, un montón de ataques contra la Iglesia Católica. Entonces, la razón fundamental de estudiar historia de la Iglesia es saber la verdad y saber cómo contestar cuando nos atacan, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición. La Inquisición es una palabra mayor que en realidad nunca juzgó a los indígenas. La Inquisición era para los ya bautizados, pero no para los recién convertidos. La Inquisición española, que es donde más quizás se organizó, es algo que fue parte de la historia. En aquel momento se vio la necesidad, ahora quizás nadie piensa en eso. O las cruzadas, por ejemplo. Se puede ir a pelear armado por Cristo. Los papas lo defendieron, los santos las predicaron, los reyes católicos fueron a la guerra, y después vamos a hablar de eso quizás la próxima semana más. Decíamos la semana pasada que el Imperio Romano abarcaba todo el mundo conocido en ese momento, que es lo que está alrededor de todo el Mediterráneo, tanto el norte de África como esta parte de aquí, como Jerusalén, Israel, Turquía, que es todo esto, y finalmente Italia, el resto de Europa hasta Gran Bretaña. Ahora, este imperio era tan grande y tan complicada la organización y el gobierno, que los romanos se dieron cuenta de que tenían que dividirlo. Entonces, las provincias imperiales, que son las que están en color verde, eran precisamente gobernadas por el emperador. Él era quien designaba quién iba a ser la persona encargada de esas provincias imperiales. ¿Por qué? Porque como son frontera, el emperador tenía más recursos para poder defenderlas o para poder gobernar en ellas. En cambio, las provincias que están en rosado eran las más antiguas, y estas se llaman las provincias senatoriales. O sea, ya esta simple división nos está diciendo algo de lo que va a afectar a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica ya en este momento se ha difundido a través de todo el mundo conocido. Recordemos que las primeras comunidades cristianas más grandes
estaban aquí, en Turquía. En la actualidad, Turquía es musulmana, pero las primeras iglesias a las cuales San Pablo escribía, todas estaban en esta zona de aquí. Ahora, hubo una división también, no solo lo que se llama las provincias, sino que el imperio se dividió en dos partes. Lo que se llama el imperio de Occidente y lo que se llama el imperio de Oriente. Porque no era posible gobernar toda esta parte de Oriente desde Roma, ¿no? El emperador vivía en Roma. Los primeros papas, comenzaron a vivir en Roma. Pero la comunicación y la transportación pues no era la misma, ¿no? Entonces se necesitaba realmente poder hacer algo que fuera funcional, y la primera gran división es esta, ¿no? Si ustedes se fijan, precisamente desde la zona de los Balcanes, que es esta que está aquí, todo esto es Grecia, esta son la zona de los Balcanes, la zona de donde es la Madre Teresa de Calcuta, y Turquía, todo lo que abarca las que se llaman las culturas anatólicas, porque son varias culturas. O sea, Turquía no es un país homogéneo, está compuesto por muchas culturas. Toda esa zona es lo que abarcaba el imperio de Oriente, y toda esta parte de aquí, el mundo conocido en ese momento, era el imperio de Occidente. Ahora, los cristianos se habían difundido por todo el imperio, y a pesar de que el imperio romano era muy tolerante con las otras religiones, de hecho lo que hacían era llevar las imágenes de los dioses de los pueblos que habían conquistado y las llevaban a Roma. En Roma tenían el Panteón, que en la actualidad es una iglesia, y en el Panteón estaban las imágenes de todos ellos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que él llega a presentar al Dios desconocido? Entre todos los ídolos que adoraban en esos pueblos, yo vengo a predicar al Dios que no conocen, que es el Dios de Jesucristo, ¿no? Entonces, los romanos en general eran tolerantes, pero los cristianos comenzaron a verse muy mal. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran personas buenas, eran ciudadanos, cumplidores de la ley, sin embargo se veían como un peligro. En primer lugar, porque incitaban a todos los pueblos a dejar de practicar el paganismo. Y eso también era una fuente de ingresos de muchas formas, ¿no? Entonces, dejar de adorar a los ídolos iba a afectar al imperio, iba a afectar la organización de todos estos pueblos. Además de eso, no querían ir a la guerra, rechazaban los circos como espectáculo de muerte, rechazaban el culto al emperador de Roma y los acusaban de inmorales, ateos y enemigos del Estado. Por eso es que comienzan las persecuciones contra los cristianos, porque no encajaban en esa cultura pagana. Y vamos a ver cómo hubo esfuerzos históricos por no dejarse contaminar por el paganismo. De hecho, las primeras comunidades cristianas tenían un nivel moral muy alto. Tenían una vida ejemplares, y esto chocaba completamente con la cultura pagana. Por eso estallan las persecuciones, y hay un autor que se llama Tácito, en sus anales escribe lo siguiente: cuando el emperador Nerón, que estaba bastante chiflado, él nombró a su caballo como senador y lo mandó a su caballo para que se reuniera con el Senado. Luego manda incendiar toda Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y la verdad lo que él quería era quemar todo eso para ampliar su circo, el circo familiar que tenía él
En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Y esto lo está escribiendo un autor pagano. Y él reconoce que hay una persecución abierta, menciona a Jesús de Nazaret y menciona bajo el reinado de quién murió. Por eso es un documento histórico importante, porque no hay muchos documentos que mencionen a Jesús. A los romanos no les interesaba Jesús. A ellos les interesaba nada más que los cristianos se estaban extendiendo, que estaban alejando del paganismo a todos los pueblos que ellos habían conquistado, que no querían participar en la guerra, que vivían de una forma completamente diferente y no iban a dar culto al emperador. Entonces, esa es la razón principal de las persecuciones, y llega hasta extremos en que son crucificados y quemados como antorchas en el palacio imperial. Imagínense lo que es ese espectáculo, o eran llevados al circo romano también. Por eso los cristianos tienen de alguna manera que ocultarse y tienen que usar símbolos secretos para comunicarse y para reconocerse. Uno de los primeros símbolos fue precisamente el pez, y también la cruz no se usaba. La cruz era una señal hasta este momento de vergüenza, de horror, de miedo. No se usaba la cruz absolutamente para nada, pero usaban otros símbolos, como por ejemplo el pelícano, que representa a la iglesia, porque cuando no tiene nada que darles de comer, se saca sangre del pecho y con eso alimenta a sus hijos. Por eso es símbolo de la iglesia. En el cenáculo, en Jerusalén, hay una columna precisamente muy antigua que tiene ese símbolo del pelícano. Y el pelícano siempre ha representado a la iglesia como ese símbolo de la madre que da la vida por sus hijos. Los pavos reales también, yo no sabía esto, pero cuando se visitan un día la Basílica de la Transformación, van a ver cómo Antonio Berlucci, que es el arquitecto italiano que construyó las iglesias que ahora visitamos, puso precisamente unos pavos reales, porque es un símbolo de la vida eterna. Es un símbolo muy antiguo, utilizado desde el tiempo de los egipcios, y se usaban, como les digo, otros símbolos como la paloma o como, ¿dónde estamos? Como la paloma, o por ejemplo, como los símbolos que encontramos en las catacumbas. En las catacumbas tenían unas imágenes que les transmitían paz y consuelo, como es la del buen pastor, ¿no? La de Jesús cargando la oveja sobre sus hombros. En medio de una persecución, la representación de Jesús como el buen pastor era algo que transmitía fe, coraje, esperanza a las primeras comunidades cristianas. Y esto lo tenían que pintar en las paredes y dejarlo así, escondido a la vista pública, podríamos decir. El circo romano fue utilizado para matarlos, los obligaban a pelear con las bestias, y así fue como se comenzó
a enterrar los cuerpos en las catacumbas. Esta es una catacumba que, como ven, son corredores muy húmedos, muy oscuros. Ahí depositaban los cuerpos. Los romanos realmente preferían la incineración, pero comenzaron a sepultarlos porque era más barato y era más fácil de esta forma. En esas catacumbas, que algunas de ellas están muy conservadas y pueden ser visitadas, celebraban la Eucaristía. En Roma hay catacumbas muy famosas que todavía se pueden ver precisamente así como están estas. Aquí. Las persecuciones no fueron continuas, fueron por periodos en la historia y podemos contar por lo menos 11 de ellas casi hasta mediados del siglo 300. Aunque en realidad terminan en el año 313 con lo que se llama el Edicto de Milán. Pero esas son las persecuciones de una imagen que representa a los cristianos. Los cristianos salían al circo romano cantando. Ellos salían bendiciendo a Dios, ¿no? Y hay actas, hay libros donde están las actas de los mártires, que también un día deberían leer, porque es interesantísimo ver cómo estos hombres y mujeres enfrentaban la muerte con fe, con esperanza. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, un padre llegó a morir al seminario y platicando con él, semanas antes de su muerte, me pidió que le llevara el libro de las actas de los mártires que estaba en la biblioteca, porque él estaba sufriendo mucho con unos dolores muy fuertes y él quería leer los testimonios de estos hombres y mujeres que iban a la muerte cantando, porque pues él estaba viviendo una situación similar y yo creo que es parte de nuestra espiritualidad comprender lo que se ha vivido, cómo vivieron y cómo enfrentaron la muerte creyendo en la resurrección precisamente. Y este es el valor histórico que tiene esta parte de la historia para cada uno de nosotros. Muchos de ellos, como les decía, lo único que les pedían que hicieran era echar unos granitos de incienso en el brasero frente a la estatua del emperador. Y ellos decían, no, absolutamente no. O comerse unos chicharroncitos, así unas carnitas bien doraditas, que tampoco lo podían hacer, ¿no? Simplemente por el hecho de ser judíos, algunos de ellos. No podían comer carne de cerdo. Y hay ejemplos muy edificantes, incluso de obispos ya viejos, obispos que ya no tenían mucho que esperar de la vida porque pues ya habían vivido la mayor parte y les decían que abdicaran de su fe, renunciaran a su fe. Y ellos decían, no, si yo hago eso, los jóvenes van a seguir mi ejemplo. Entonces, las persecuciones crearon toda una generación de mártires que algunos de ellos todavía los conservamos en la oración eucarística, sobre todo la oración eucarística primera, donde habla de Lucía, Águeda, Anastasia, o donde habla también de los primeros papas, Lino, Cleto, Clemente, Crisógono. Es el canon más antiguo y es el canon que habla precisamente de cómo estos primeros cristianos recibieron gran veneración por las primeras comunidades cristianas y por eso se incluyó sus nombres en la oración eucarística número 1. Ahora, estos emperadores romanos, comenzando por Decio, quisieron que los cristianos no solamente renunciaran a su fe, sino que querían que a través de una persecución general, todos volvieran otra vez a la cultura
a las creencias y a las prácticas paganas. Lamentablemente esto no iba a ser posible, porque a pesar de que los cristianos no eran una fuerza política, no eran una fuerza social, tenían mucha convicción de su fe. Por eso se sucedieron otros emperadores como Valeriano, como Diocleciano, pero seguíamos con el problema de la división. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron para poder organizarse mejor? En la segunda mitad del siglo III es bastante caótica la situación. La persecución desencadenada por Decio y Valeriano continuaba, y por eso el territorio del imperio tuvo que ser dividido en 4 partes. 2 donde gobernaban lo que se llamaban los emperadores augustos, y esto es lo que se llama la tetrarquía. Los emperadores augustos van a ser Diocleciano en Occidente y Maximino en Oriente. Y ellos van a nombrar otros 2 sucesores, que va a ser Galerio en Oriente y Constancio, que es el padre de Constantino, en Occidente. 4 gobernantes, cada uno de ellos encargado de una región distinta. Luego hay pleitos, hay divisiones. Cuando estos gobernantes morían, entonces elegían a otros 4, y aquí es donde entra, por último, Constantino, porque hay luchas entre primos, entre hermanos, entre los hijos de todos estos generales, porque todos querían gobernar. Hay un momento de la historia en que son 7 peleando por el poder, y el que tuviera, por ejemplo, el control de Roma, pues era el que iba a gobernar sobre todo el imperio. Al final, Constantino es declarado emperador por sus tropas, y es el que va a hacer el gran cambio a nivel de toda la historia cristiana. Su madre era Santa Elena, su madre era cristiana, y Constantino promulga lo que se llama el Edicto de Milán, que va a cambiar completamente la historia. En el Edicto de Milán, conocido como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado al norte de Italia en el año 313, y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes del Imperio Romano. En el momento de la promulgación del edicto, existían en el imperio cerca de 1500 sedes episcopales y al menos 5 a 7 millones de habitantes. De los 50 que componían el imperio profesaban el cristianismo. Después de la aprobación se inició la etapa conocida por los historiadores cristianos como la paz de la Iglesia. Hasta ese momento, la Iglesia es cuando tiene libertad. A partir del año 313, con el Edicto de Milán, cambia completamente el curso de la historia y ya no los persiguen, ya pueden gozar de paz. Y además, la religión cristiana se convierte en la religión del emperador. Entonces sucede lo mismo en toda la historia de la humanidad. En Guatemala, por ejemplo, hubo un presidente de origen, él pertenecía a una iglesia cristiana, la Iglesia del Verbo. Y cuando Ríos Montt, que era general, llega a la presidencia, todo el mundo se quiere hacer miembro de la iglesia a la que él pertenecía. Lo mismo sucede en el Imperio Romano. Las conversiones van a ser en masa, pero muchas de estas conversiones van a ser generadas más por el interés, porque hay que estar del lado del emperador, que por realmente un cambio
en la forma de pensar y de ser, ¿no? Muchas de estas conversiones son por conveniencia. Entonces, lo que hablábamos anteriormente de una vida moral muy alta, un estándar de ejemplaridad para todos los demás pueblos se pierde en gran medida, porque las conversiones no son motivadas por las mismas razones que al principio, ¿no? O sea, imagínense lo que es pasar del periodo de las persecuciones al periodo de el momento en que el emperador adopta la religión cristiana como la religión del imperio. Dicen que en el hecho de muerte es donde se bautiza Constantino, y tiene sus pros y sus contras, todas estas cosas. Pero como les digo, muchos de estos fenómenos históricos se vuelven a repetir a lo largo de la historia. Y fue lo que pasó en Guatemala, por ejemplo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿No? Padre, Mande. cuando Constantino ya adoptó al cristianismo, nuevamente tuvo fuerza el cristianismo, pues previo tuvieron la persecución, ¿no? Uh-huh. Ya mejoró más en... Fíjense que la razón por la cual estamos mencionando la historia del Imperio Romano es por la gran influencia que tiene en la vida del cristianismo en general. Los romanos dividieron su imperio en provincias, como les decía hace un momento, las provincias imperiales y las provincias senatoriales, pero también cada provincia estaba dividida en diócesis. La Iglesia adopta ese modelo y también crea diócesis y crea, ¿cómo se llama?, la jurisdicción de los obispos como supervisores o como encargados. Ya en este tiempo ya estaba difundida por todo el mundo conocido. La Iglesia comenzaba a ganar fuerza por su organización, por su unidad doctrinal, a pesar de las dificultades del principio, y eso era lo que lo hacía más fuerte. Entonces, los emperadores no eligen una religión solo porque sí. Ven también en ella una forma de unificar al imperio, una forma de poder gobernar a una población que más y más abandonaban las prácticas paganas y aceptaban la fe cristiana. Entonces, empieza a cambiar, empieza a transformarse, y eso es lo que para nosotros tenemos que valorar y aprender. ¿Qué es lo que le afecta a la Iglesia? ¿Cómo se modifica a veces el transcurso de la historia? Ahora tenemos persecuciones en la Iglesia, en países como China, por ejemplo, o en países musulmanes, o en la India. También hay persecución abierta. En la India, por ejemplo, o en Japón, no se puede llegar a hacer trabajo de evangelización. Se puede llegar a hacer trabajo cultural, algo que ayude culturalmente al país, pero evangelizar está prohibido en India, está prohibido en el Japón. También en Nicaragua, ¿no? Actualmente sí. Actualmente sí, o sea, las comunidades cristianas viven ahí, ¿no? Tratan de no llamar mucho la atención del gobierno para que no los eliminen a todos, pero es dificilísima la situación en que viven, ¿no? Okay. Vamos a quedarnos un momento hasta aquí para que puedan descansar y poder seguir, si no se me van a dormir. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos quedamos. Estábamos hablando de Constantino y de su madre Santa Elena. En el 313 es cuando se da el edicto de Milán. Pocos años después, Santa Elena viaja a Tierra Santa y ella quiere visitar los lugares donde vivió Cristo sobre la tierra. Construye la Basílica de la Natividad, que está en Belén. Todavía es una iglesia del siglo IV.
rescata algunas reliquias que en realidad están en Roma. Hay una iglesia dedicada a la Santa Cruz y hay todo tipo de artículos como la tabla que estaba arriba de la cruz, clavos y todo eso, pero la verdad es que no hay forma de probar que son las reliquias auténticas. Ella incluso llevó unas escaleras que están frente a la Basílica de Santa María la Mayor, de San Juan de Letrán. Escaleras por las cuales supuestamente ha caminado Jesús, y ahí construyeron un lugar para guardarlas. Y otras reliquias, todo lo que ella pudo rescatar lo hizo. El valor del viaje de esta mujer es que comenzó a darle al cristianismo importancia. Lo mismo les platicaba, creo, la semana pasada, de una monja española que se llama Eteria. Eteria es un nombre muy antiguo en España, y Eteria parece ser de origen noble, o por lo menos de una familia muy adinerada, porque viajaba con guardia personal a Tierra Santa, desde España a Tierra Santa. Y Eteria escribe una crónica de su viaje que se llama La Carta de Eteria. Y en esa crónica ella habla sobre las piedras que los primeros cristianos conservaban como los lugares donde había estado Jesús y había realizado algunos milagros, como por ejemplo la piedra de la multiplicación de los panes o de los peces, o la piedra que está en el altar en la iglesia que se llama de la supremacía de Pedro, que es la que les platicaba, que era donde los pescadores limpiaban sus pescados para evitar la tierra, y sobre esa piedra está edificada la iglesia de la supremacía de Pedro. O la piedra, por ejemplo, que está junto a la iglesia que está junto al huerto de Getsemaní, ¿no? Es una piedra enorme también. O las piedras del Calvario, ¿no? La forma como los antiguos reconocían ciertos lugares era a través de estas formaciones rocosas. Eteria las menciona en su carta, y son los lugares que también los cruzados rescataron y construyeron las primeras iglesias, como por ejemplo la capilla octogonal que está donde estaba la casa de la suegra de Pedro. La casa de la suegra de Pedro está en Cafarnaúm. Es una capilla octogonal, y sobre ella construyeron otra iglesia arriba, donde hay un vidrio y se puede ver precisamente para abajo. Y en ese lugar se reconoce que son de los lugares que los cruzados descubrieron cuando fueron a reconquistar Tierra Santa, porque tienen 3 cruces. Lo mismo el pozo en el palacio del sumo sacerdote, el pozo donde estuvo Jesús toda la noche cuando fue capturado, tiene las 3 cruces que dejaban los cruzados para marcar esos lugares específicamente, ¿no? Y son lugares históricos que la tradición conserva. Como les decía, en el tiempo después de Constantino, el cristianismo se oficializa. Él tiene una experiencia donde mira una cruz en el cielo. Y cuando mira esa cruz, ve una frase en latín que dice, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Y en esa batalla, que es cuando le gana a sus enemigos y se queda con el imperio, él la adopta como el símbolo de sus tropas. Entonces, desde ese momento, la cruz se va a oficializar, como ven ahí en ese icono, y se va a popularizar como distinción del cristianismo, pero es hasta la época de Constantino. El domingo se solemniza y se convierte en día de descanso. Aparecen los grandes centros de reunión y culto, y no se celebra más la Eucaristía en las casas de los fieles. Se comienza a celebrar en las basílicas. Las basílicas, que eran esas casas enormes que tenían los ricos en Roma, tenían mayor capacidad para
una concentración de personas, ya se deja de celebrar en las casas, se celebra en las basílicas y se celebra el domingo. Se solemniza el domingo. Algunos lugares y fiestas paganas se cristianizan, como por ejemplo la Navidad. La Navidad es muy tardía en comparación con la Pascua. Lo primero que los cristianos comenzaron a celebrar fue la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. La Navidad nace como un esfuerzo por cristianizar la cultura pagana, porque se celebraba en el solsticio de invierno la fiesta del sol invicto. Entonces los cristianos comenzaron a decir, bueno, el sol invicto es Jesucristo, el sol que nace de lo alto, dice la Escritura. Entonces, parece ser que no es la época cuando nació Jesús, porque los pastores no sacaban a sus ovejas al campo más que en la primavera, cuando las temperaturas no estaban tan frías. Entonces puede ser que sea más hacia la primavera cuando nació Jesús, pero el esfuerzo de cristianización de la cultura pagana hizo que la iglesia comenzara a celebrar su nacimiento en el solsticio de invierno, que se celebraba entre el 21 y el 25 de diciembre. Y por eso, al final dijo, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Se crean también los grandes patriarcados, que los vamos a ver dentro de un momento, y es lo que se llama la pentarquía, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. En este tiempo, si ustedes recuerdan, la semana pasada mencionamos a los esenios, esos monjes judíos que habían huido de los centros poblacionales y se habían refugiado en las cuevas de Qumran. ¿Por qué? Porque no se querían contaminar con la cultura romana, con la cultura helénica, con la cultura griega. Ellos practicaban la gimnasia desnudos, ellos tenían saunas, los judíos no podían hacer nada de eso. Entonces, además de otra serie de costumbres como el politeísmo, por eso salen de los centros poblacionales como Jerusalén y se van a las cuevas para vivir en el desierto una vida de mayor pureza. Esta idea no es original solo del judaísmo o solo del cristianismo. Ya en la época clásica de autores como Platón, se comienza a difundir la teoría de lo que se llama la fuga mundi, la fuga del mundo, huir del mundo para no contaminarse y poder vivir una vida de mayor entrega, de más contemplación, de mayor perfección. Ahora, la filosofía platónica no la promulga como un ideal cristiano, la promulga como un ideal de aquel que quiere conseguir la verdad y un conocimiento mucho más serio de su vida. Pero es una idea que permanece en el subconsciente colectivo de la humanidad, la practican también los judíos y la empiezan a practicar los cristianos. Al ver que es difícil no contaminarse con los antivalores paganos, algunos de ellos se van al desierto a vivir una vida de ascetas, de anacoretas o de ermitaños. La fuga mundi es la decisión de los cristianos a la entrada al mundo de Dios, la huida del mundo secular. Esta huida no es un sinónimo de escapatoria, sino de renuncia a los bienes materiales y aceptar lo que conviene a la vida cristiana, el amor, la oración, etc. También se refiere a huir de las malas influencias para vivir más cerca de Dios. Los anacoretas se dedican al culto a Dios y a la penitencia exclusivamente. A causa de las persecuciones, empezaron a expandirse y se refugiaron en Egipto. Allí es donde nace la vida monacal. Pensaban que apartándose de la sociedad obedecían mejor al mandato cristiano. Si en los centros poblacionales nos perseguían, pues vámonos al desierto. Y se iban y vivían de forma muy extrema en cuevas.
en montañas, donde a lo mejor tenían agua de algún arroyo o agua de lluvia y unas cuantas plantas para comer, nada más. De hecho, todavía en la actualidad se puede ver en la salida de Jericó, en Israel. Fuera de Jericó hay un monasterio ortodoxo que se llama el Monasterio de las Tentaciones, donde la tradición cristiana recuerda el lugar donde Jesús fue llevado para ser tentado por el demonio. De hecho, hay una piedra dentro del monasterio donde se supone que se sentó Jesús. Alrededor de ese monasterio hay cuevas. Hay cuevas que hombres y mujeres han habitado a lo largo de la historia. A ver si encontramos un voluntario aquí en este grupo. Pero muchos lo hicieron, muchos lo experimentaron, muchos tuvieron ese deseo de imitar al maestro viviendo de una forma extrema así. Con el tiempo, los anacoretas y los ermitaños se dieron cuenta que era muy difícil este estilo de vida. Sobre todo aquí es donde nace la expresión del demonio meridiano. El demonio meridiano es cuando llega el mediodía, cuando el calor se hace más intenso, es cuando vienen más fuertes las tentaciones. En la actualidad se usa esa frase para describir una crisis a mitad de la vida. Hacia los 40, hacia los 50, cuando los hombres se vuelven viejos rabos verdes o tricolores, como decía el demonio meridiano. Se refería al momento del día en que había más calor, en que era más difícil orar, en que era más difícil no sentir hambre, en que era más difícil pues no desesperarse, ¿verdad? Entonces, esa expresión que viene de la vida eremítica ahora se aplica más a las crisis de la mediana edad, que todos sufrimos en algún momento. La serie de hombres y de mujeres que eligieron este estilo de vida, muchos de ellos lo hicieron renunciando a una vida de pecado. Es muy famosa la historia de Thais, por ejemplo, en la antigüedad, o la historia también de... estoy tratando de acordar del nombre. Pelagia. Los monjes tienen mucha estimación por Pelagia. Si ustedes lo buscan en internet, la van a encontrar la historia de esta mujer. Varias de ellas fueron prostitutas que se arrepintieron de esa vida de pecado y se fueron al desierto. Y vivieron así, en cuevas. Les llevaban la Eucaristía de vez en cuando y de repente hasta que morían y las encontraban sus cuerpos ya inertes. De hecho, hay todavía en una región de Grecia, muy al norte, que se llama Meteora. No sé si ustedes han visto los monasterios de Meteora, construidos en unas piedras enormes, enormes hasta arriba. Y hasta allá arriba está el monasterio. Y todo lo demás rodeado por un abismo. Muchos de esos lugares inaccesibles completamente, solo para los monjes que viven ahí, y con canastas les suben las cosas que necesitan y bajan. Búsquenlo en internet y es sumamente interesante ver ese estilo de vida que todavía existe en la actualidad. Se llaman los monasterios de Meteora en Grecia. Meteora. El monacato primitivo, decíamos hace un momento, nace en Egipto, en lo que se llama la Tebaida egipcia. Y hay toda una serie de monasterios en la actualidad que recuerdan el viaje de María y de José desde Israel, bajan a la península de Sinaí y luego suben hasta el Cairo. Por todo ese recorrido del Nilo hay monasterios ortodoxos y están algunos lugares todavía que habitaron estos primeros monjes. Esta es una cronología de los primeros que se dedicaron a esto. Antonio Abad es muy celebrado aún en tierras latinoamericanas.
Pacomio, que también escribe una regla usada por algunas comunidades, y María, hermana de Pacomio, funda el primer convento femenino. Muere Pacomio, Petronio y Orcieso. San Basilio, que tiene también una regla todavía vigente en la actualidad, los padres basilianos, es una comunidad muy grande en Houston, tienen una universidad, tienen muchísimas vocaciones. Finalmente, hacia el año 500 es cuando aparece el padre del monacato occidental, que es Benito de Nursia. Funda el primer monasterio en Italia, en lo que se llama Monte Cassino. Benito tenía una hermana gemela que se llamaba Escolástica. Entonces, Escolástica también fundó un monasterio femenino cerca del monasterio de su hermano. Y dicen las crónicas que una vez al año se reunían en una cabaña entre los dos monasterios. Y en el último año, cuando ya Escolástica presentía que ya no iba a volver a ver a su hermano, le pidió que se quedaran conversando toda la noche. Él le dijo que no, porque eso era en contra de la regla, que tenía que volver al monasterio antes del anochecer, y Escolástica comenzó a orar. En eso comienza a llover, una gran tormenta. Benito le pregunta a Escolástica, ¿qué has hecho? Mujer al fin. Y se quedan toda la noche conversando cosas espirituales. Al amanecer se despiden, cada quien regresa a su monasterio, y después de unas cuantas semanas, Benito ve volar el alma de su hermana en forma de una paloma de su monasterio. Y ya nunca la vuelve a ver. Entonces, Escolástica y Benito son los grandes fundadores y padres del monacato en Occidente. Antonio es el padre del monacato en Oriente. Esta que ven aquí es la figura de uno de los anacoretas más famosos. Se llama San Simón el Estilita. Estilita porque está parado sobre una columna. Las crónicas dicen que así vivió parte de su vida. ¿Cómo le hacía para ir al baño? No sé. Pero vivía en una columna. Y ahí llegaban, lo consultaban, él daba dirección espiritual. Me imagino que le podían subir los alimentos con una canasta o algo así. Pero del baño no sé. Y es muy famoso San Simón el Estilita en la antigüedad. Estilos de vida, y hay también toda una colección que si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar. Se llaman los apotegmas, los dichos de los padres del desierto, y también están los apotegmas o los dichos de las madres del desierto. Porque hubo tanto hombres que se dedicaron a este estilo de vida monacal como mujeres, y dejaron escritos como sentencias, que eran como consejos espirituales sobre cómo practicar el cristianismo y cómo practicar la virtud. Y estos apotegmas o estos dichos están en colecciones y todavía se usan en la actualidad. Es parte de la sabiduría. Es muy parecido al estilo como al libro de los Proverbios. No sé si ustedes han leído el libro de los Proverbios. Proverbios son la sabiduría de los sabios de Israel que quieren transmitir esa experiencia de vida a las nuevas generaciones. Yo conocí una familia cristiana que cada día antes de consumir los alimentos leían 3 o 4 versículos de Proverbios. Y eran como lecciones de vida que daban a sus hijos, porque Proverbios está escrito en esa forma, con esa mentalidad. Consejos de los ancianos de Israel a los jóvenes, consejos de los padres a sus hijos. Entonces, los apotegmas de los santos padres y de las madres del desierto son parecidos a eso. O sea, eran consejos espirituales con los cuales
el maestro educaba al discípulo. Hago una pregunta. Mande. ¿Usted no va a dar copia sobre la clase de hoy? Yo sí se las mandé a Juan. El problema es que Juan no está, se fue a una consulta médica. Me imagino que se los van a dar la próxima semana. ¿Sí? Porque estos datos son importantes que los tengan. La semana pasada fue más bien el origen bíblico de la iglesia con Jesús, quienes eran los personajes de la época, pero aquí ya estamos en lo que se llama la iglesia primitiva, la iglesia primigenia. Y la iglesia primigenia es el origen también ya histórico dentro de la sociedad romana. Sobre todo en la siguiente diapositiva es muy importante que la tengan, porque se acuerdan de aquella palabra que les dije, Nico, Eka, Coco. Cuando comenzaron las comunidades a organizarse y cuando comenzaron a nombrar obispos y diócesis y parroquias, comenzaron también los diferentes grupos a promulgar las herejías. Nunca hubo ningún problema en aceptar la humanidad de Jesús. El problema era quienes dudaban de su naturaleza divina. Y hubo una herejía muy famosa, muy fuerte, que se llama la herejía de Arrio. Entonces, los primeros concilios de la Iglesia Católica se dedican precisamente a combatir las herejías y a decir, en esto es lo que cree la Iglesia Católica. Allí es donde nacen los credos, precisamente, porque los credos definen la fe y cada palabra que está en el credo es una palabra no escogida al azar, sino todo lo contrario. Cada palabra tiene un significado específico y hubo términos como el filioque, por ejemplo, que causaron persecuciones, causaron expulsiones del país, del imperio, y todo encarcelamientos, etcétera, etcétera. El primer concilio ecuménico es el concilio de Nicea, en el año 325. Duró 2 meses y 12 días, contó con la asistencia de 318 obispos, asistió como delegado del Papa San Silvestre. El emperador Constantino también estaba presente, y a este concilio le debemos el credo, el símbolo de Nicea, que definió contra Arrio la verdadera divinidad del Hijo de Dios, así como la fijación de la fecha para celebrar la Pascua de Resurrección contra los cuartodecimanos. Ahora, el problema es, todos los concilios se celebraron en Turquía, no en Roma. Y todos los concilios los convocó el emperador. Porque Constantino deja Roma y se va a vivir a Constantinopla. Entonces, cuando el emperador se mueve toda su corte. Y toda la gente que quiere estar cerca del poder, cerca del imperio, se va con él. Entonces, en Roma se queda el Papa. El Papa no asiste a los concilios, manda delegados, porque todos los concilios son en Turquía, los primeros concilios, y son convocados por el emperador, y él también está presente en las reuniones. Entonces, esta crea realmente una situación bastante difícil de manejar. La doctrina se aclara, se ponen los acentos sobre las íes y sobre todo se combate los errores que están difundiendo algunos herejes. El segundo concilio ecuménico, que es el primer concilio de Constantinopla en el 381, bajo el Papa Dámaso y el emperador Teodosio I, asistieron 150 obispos. Se dirigía contra los macedonios, los cuales impugnaban la divinidad del Espíritu Santo. Añadió al credo de Nicea las cláusulas que se refieren al Espíritu Santo. Qui simul adoratus, a quien adoramos del mismo modo.
Ya se había puesto en duda la divinidad de Jesús, ahora se ponía en duda la divinidad del Espíritu Santo. Y es donde aparece esa frase que recibe el mismo culto y adoración que el Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Exactamente. Padre, entonces, ¿cómo se llamó cuando en Hechos de los Apóstoles se reúnen para ver lo de la circuncisión? El Concilio de Jerusalén. Concilio. Entonces, ¿fue ese primero o esa es la diferencia de concilio? Bueno, es que estamos hablando de épocas y de problemáticas completamente diferentes. O sea, el Concilio de Jerusalén, el cristianismo todavía estaba siendo parte del judaísmo. Y el Concilio de Jerusalén es citado para resolver el problema de la entrada de los paganos a la Iglesia Católica y si se les debía de imponer o no las prácticas judías. Pero aquí ya estamos en una época completamente diferente. Esto es lo que se llaman los concilios ecuménicos. Aquel era un concilio local. Ecuménico significa universal. Por eso es que asisten 150 obispos que no están en Israel, están en todo el mundo del imperio. Esa era mi duda, gracias. Oiga, padre, yo tengo una duda, cambiando un poco del tema. ¿Cómo reconocía la iglesia a los que se iban, a los padres del desierto? ¿Cómo reconocía? ¿Cómo lo reconocía? Pues que pertenecían al catolicismo. Bueno, es decir, es que al principio no era que había credenciales ni nada parecido a esto. Se iba, tú te ibas, agarrabas la decisión y allá vivías tu vida. O sea, si alguien te conocía y alguien estaba pendiente de ti, pues podría ser que escribiera una crónica de tu santidad o si tenías algún discípulo que habías formado. Entonces podíamos tener noticias de esas personas. Pero puede ser que haya varias que ni siquiera nos damos cuenta porque no quedó nada escrito sobre ellas. Ahora, no había un reconocimiento oficial, podríamos decir, pero sí cuando una persona se dedica a una vida de penitencia, a una vida de oración, sobre todo cuando ha sido un pecador público, pues esto llama la atención y es cuando se comienzan, podríamos decir, a hacer notar su vida. ¿Sí? Ahora, el tercer concilio es el concilio de Éfeso. Nico, Eca, Coco. Nicea, Constantinopla, Éfeso, que es el concilio mariano, con más de 200 obispos, fue presidido por San Cirilo de Alejandría, representando al Papa Celestino I. Defendió la verdadera unidad personal de Jesucristo, declaró a María la Madre de Dios, la Theotokos, contra Nestorio, obispo de Constantinopla, y renovó la condena de Pelagio. O sea, ese es uno de los concilios más importantes que hay, porque es la que reconoce a la Santísima Virgen María como Madre de Dios. De hecho, los padres, dicen las crónicas que los padres salen del concilio de Éfeso diciendo, es la Theotokos, es la Madre de Dios. Cuarto concilio ecuménico es el concilio de Calcedonia en el 451, 250 obispos bajo el Papa San León Magno y el emperador Marciano. Defendió las dos naturalezas, divina y humana, en Cristo contra Eutiques, quien fue excomulgado. El quinto concilio es el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, de 615 obispos bajo el Papa Vigilio y el emperador Justiniano I. Condenó los errores de Orígenes y ciertos escritos, los 3 capítulos de Teodoreto, obispo de Masuestia, y de Ibas, obispo de Edesa. Confirmó los 4 primeros concilios generales, especialmente el de Calcedonia, cuya autoridad era discutida por algunos herejes. Lo más importante son los primeros 4 concilios.
Por eso es que en el anagrama este de Nico Eka Coco se puede memorizar perfectamente Nicea, Constantinopla, que son los que formulan lo que se llama el credo en su versión más larga. El credo niceno-constantinopolitano nace de esos primeros dos concilios. Después está el credo de los apóstoles, que es la versión corta, que incluye precisamente en la frase donde dice descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos, porque algunos decían que Jesucristo no había muerto. Si era Dios, no podía morir. Entonces, al incluir esa frase, descendió a los infiernos, la iglesia estaba reconociendo que murió, que fue enterrado y que después resucitó. Entonces, esta es la importancia de esta época, porque las iglesias históricas serias, no las sectas peleoneras, esas que les gusta andar discutiendo cualquier tontería, reconocen el credo de los primeros concilios ecuménicos, sobre todo el credo de Niceno-Constantinopolitano. Yo trabajé 5 años en Los Ángeles y me acuerdo que, no me acuerdo por qué razones, dejaron de dar las clases de formación para líderes hispanos en la diócesis. Entonces pidieron permiso para poder mandarlos a la Universidad de la Iglesia Cuadrangular. Y lo primero que hicieron fue preguntar si la Iglesia Cuadrangular aceptaba el credo niceno-constantinopolitano. Y dijeron que sí. Entonces les permitieron ir a recibir las clases ahí, porque solo las iglesias verdaderamente históricas y serias, las iglesias ortodoxas, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, ¿no? Las iglesias que verdaderamente son históricas, no las sectas peleoneras. Es completamente diferente. Esos que les gusta discutir y andar argumentando, pues la verdad es que a mí siempre se me ha hecho una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de energía. Al final vamos a ver cómo se crearon los 5 patriarcados que se llaman la pentarquía, que son Roma, Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla, incluyendo esta parte que está aquí en morado, que es Armenia. Esta parte es también una de las primeras evangelizadas y cristianizadas, y como está la parte de Turquía, pertenecen al patriarcado de Constantinopla. En cada uno de estos lugares hay un patriarca. Los más importantes son el Papa en Occidente y el patriarca de Constantinopla en Oriente. Por eso es que la Iglesia Católica, a pesar de que los patriarcas de Constantinopla y de Roma se excomulgaron mutuamente, ya se levantaron la excomunión, con los papas recientes se logró eso. El Papa Francisco le regaló 7 u 8 pedazos de los huesos de la tumba de San Pedro a Bartolomé, y ese fue un gesto histórico bien importante, porque están en una caja que las mantenía el Papa en su capilla en el Vaticano, en los apartamentos que nunca quiso ocupar. Pues un día agarró y se los mandó a Bartolomé, como un signo de cercanía, de hermandad, y como un signo también de reconocimiento entre Andrés, que es el evangelizador de Grecia, y Pedro, que fue sepultado en Roma. Entonces, así como en la tierra y en la vida terrena, estos 2 apóstoles estuvieron cercanos a Jesús y lo acompañaron en sus momentos más importantes, Bartolomé aceptó el regalo y se lo agradeció mucho al Papa, porque fue un hecho histórico, ¿no? Kirill es el otro patriarca que está aquí en Rusia, pero este no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque a pesar de que las Rusias
es una extensión de terreno muy grande y este hombre adquirió mucho poder. Es el más intransigente que hay de los patriarcas. Algunos de estos patriarcas están en una comunión y en una conversación muy cercana con Roma, y por eso hay más posibilidades que en el año 2024 se pueda celebrar la Pascua en la misma fecha. Porque este es uno de los problemas fundamentales. Los ortodoxos celebran la Pascua 8 días después de la Iglesia romana. Y se están haciendo esfuerzos con especialistas y estudiosos para ver la fecha exacta de la Pascua, y se rumora que para el año 2024 la vamos a poder celebrar en la misma fecha. Si esto se logra, sería un paso gigantesco en el diálogo ecuménico y sería sobre todo un reconocimiento de lo que significa esta tetrarquía. El Papa de Roma siempre fue reconocido como primus inter pares, el primero entre iguales. Y de hecho, las comisiones tanto de la Iglesia romana como de la Iglesia ortodoxa están estudiando la figura del Papa, o sea, cómo era considerado el obispo de Roma desde los primeros siglos del cristianismo. Entonces, primus inter pares no significa que el Papa sea más importante o que tenga más poder que los demás. Significa nada más un título de reconocimiento donde los 5 patriarcas se respetan, se reconocen, aceptan sus diferencias, porque tenemos liturgias completamente distintas, y eso no es un impedimento para que vivamos en paz y en armonía, ¿no? Yo no voy a enojarme con mi hermano porque celebra la Eucaristía de una forma diferente a como yo la celebro, porque en el principio no había libros, en el principio no había directrices. Entonces, cada pueblo, cada nación desarrolló familias litúrgicas diferentes. Por eso es que los hindúes en el rito Siro-Malankar y en el rito Siro-Malabar, que es el que está en comunión con Roma, celebran la Sagrada Corbán, se llama, de una forma diferente a la nuestra. Los ritos hindúes, los padres hindúes usan una capa pluvial, usan un alba y luego usan un cinturón aquí en medio del mismo color de la capa pluvial. Y eso es todo lo que usan. No usan la dalmática que usan los diáconos, no usan la casulla que es de origen romano. Ellos usan la capa pluvial y este cinturón que se ponen aquí al frente. Ande. Padre, ¿por qué ellos hacen esa diferencia en su ornamento? Porque son culturas diferentes. Aunque sean reconocidos. Aunque estén en comunión con Roma. Si ustedes se fijan, cuando los patriarcas ortodoxos van a Roma, usan sus ornamentos y usan sus insignias. Por ejemplo, ellos no usan una cruz como los obispos romanos, usan los íconos, porque los íconos son importantes para ellos y a veces llevan 3 íconos, no 1, sino 3. Depende de la dignidad que posean. Y yo me acuerdo que hace unos años vino aquí a Orange un obispo del rito melquita, que es un rito de origen griego. Es un obispo bien simpático, muy bueno para hablar con los jóvenes, y el obispo Brown lo invitó, porque ellos están en comunión con Roma, a celebrar unas confirmaciones. Y lo mismo, él solamente usaba una dalmática. Ellos sí usan una dalmática, porque acuérdense que Grecia está a la par de Dalmacia, de los Balcanes, y usaba también un paño de hombros, que él explicaba que ese paño de hombros simbolizaba la oveja que el pastor se ponía sobre sus hombros, y usaba como un cuadrito así pequeño que se cuelgan aquí del brazo, como la estola esa chiquita que usan en la misa tradicional. Ellos usan un cuadro pequeño, y les decía a los muchachos: yo tengo más bling bling que su obispo. Y es cierto, sus ornamentos son mucho más llamativos porque son orientales. O sea, las liturgias orientales
sobre todo la que se desarrolló en Bizancio, porque Constantinopla ha tenido 3 nombres. Se ha llamado Bizancio, se ha llamado Constantinopla y en la actualidad se llama Estambul. Entonces, como el emperador se trasladó para Bizancio, las liturgias tenían que ser más pomposas, más elegantes, más llenas de esplendor, ¿no? más simbólicas. Nuestra liturgia es más de origen romano y es pensada y hecha con otra mentalidad, ¿no? Para un mundo occidental. Ellos usan más el incienso, usan más los perfumes, usan más el brillo, la pompa. Por eso es que las liturgias se desarrollaron de forma diferente, porque responden también a diferencias culturales, diferentes culturas. Padre, la Catedral de Santa Sofía está en manos ahorita de los musulmanes o está en... Sí. Sí. Es la antigua catedral donde estuvo pues obispo de Constantinopla, ahí mismo. Pero se cerró como iglesia, como lugar de culto. Y de hecho se ha mantenido cerrada durante mucho tiempo y se convirtió en mezquita. Pero ahorita no es mezquita tampoco. Pues está en controversia todos esos edificios, ¿no? Y son por razones políticas, más que por razones religiosas. Los católicos tienen sus propias iglesias, igual que los ortodoxos. Bartolomé, que es muy amigo del Papa Francisco, porque Francisco se distingue por eso, por su trabajo ecuménico con otras iglesias. De hecho, Francisco se reunió con Kirill, pero en Cuba, en un terreno completamente neutro. O sea, él ha hecho esfuerzos por acercarse a Kirill, pero Kirill es de los hombres más reacios, sobre todo porque Bartolomé, que es el primado de la Iglesia Ortodoxa, el más importante, sí reconoció la autocefalia de Ucrania. Ucrania, que tradicionalmente pertenecía a Rusia y estaba bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú, al reconocerlo Bartolomé, la autocefalia, Kirill se disgustó muchísimo. Entonces, todo esto es parte de la controversia actual, de la guerra. Al querer separarse Ucrania de Rusia y al ser reconocida su iglesia por Bartolomé, Kirill está completamente disgustado. Roma no se ha querido meter en el asunto porque es un asunto de los ortodoxos. Y en la sucesión apostólica, ¿quién es mayor? Es el de Constantinopla, ¿no? El de Rusia. Oh, sí, claro, sí. Claro, porque Bartolomé, su iglesia desciende de Andrés, de San Andrés, del apóstol Andrés. En cambio, Pedro está representado por el Papa en Roma. Entonces, Pedro y Andrés son los que tienen la primacía. Kirill, les digo yo, es posterior. Es de desobediente. No, lo que pasa es que la evangelización de Rusia no se da al principio del cristianismo. Estaba muy lejos y en un territorio muy al norte. Se da después con lo que se llama la evangelización de los pueblos eslavos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Los pueblos eslavos fueron evangelizados por Cirilo y Metodio, 2 hermanos que desarrollaron el siríaco, que es el alfabeto muy parecido como el ruso actual. Eso es original de Cirilo y Metodio, que son los grandes evangelizadores de los eslavos. ¿Y ellos que eran sacerdotes? Sí, fueron mandados a evangelizar a los eslavos. Pero a mí me parece muy interesante que hasta la actualidad se estén haciendo grandes esfuerzos por el diálogo, por el respeto mutuo, por la paz y sobre todo por cumplir el deseo de Jesús en la última cena, que todos sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno.
Y es lo que estamos a punto de celebrar en la Semana Santa. Volver a oír las palabras de Jesús invitándonos a la unidad. Preguntas, comentarios, dudas sobre esta parte de la iglesia antigua. ¿Qué diferencia hay, padre, en la sucesión cuando se llega a morir el patriarca ortodoxo? ¿Es parecido, diferente cuando la sucesión del papa? Bueno, ellos tienen lo que se llaman los concilios. ¿Cómo los eligen a los patriarcas? Hay ¿cómo se llama? Colaboradores muy cercanos. Por ejemplo, Kirill tiene a Hilarión. Hilarión sí visita a Francisco en Roma. Kirill no sale mucho de ahí. Pero me imagino que los preparan a estos colaboradores cercanos para sustituirlos. O sea, cuando uno de estos patriarcas ortodoxos muere, se reúne el concilio. De hecho, el Papa estaba felicitando a Bartolomé por el concilio, panconcilio se llama. Pan es todo. El panconcilio es el concilio de las iglesias ortodoxas, de las iglesias ortodoxas históricas y serias. Porque ahorita van a encontrar iglesias ortodoxas de origen brasileño. Ellos se llaman ortodoxos, ellos se visten como los ortodoxos, pero fueron creados en Brasil. Nada que ver con las iglesias históricas. Una copia. Padre, tengo una pregunta referente a la vestimenta que usaba Papa Benedicto. Era bien, pues digamos, para mí, ver más hermosa, y Papa Francisco era más simple, incluyendo los zapatos rojos que usaba el Papa Benedicto. ¿Cuál es la diferencia? Porque hablaba mucho al principio que él decidió vestir diferente y vivir, ¿no?, donde Papa Benedicto vivía. Claro, lo que pasa es que todas estas cosas se han ido perdiendo, se han ido simplificando, porque si se acuerdan, todavía con Pablo VI se usaba la silla gestatoria, esa silla donde cargaban al Papa y lo llevaban en procesión. Todas esas cosas se han ido abandonando poco a poco. Los guantes, los zapatos, esas vestimentas así tan pomposas. Parecen como corona, ¿no? Bueno, sí, o sea, de hecho la tiara, que eran 3 coronas, era una triple corona. Desaparecieron completamente desde Pío XII, más o menos. Ya Pablo VI creo que casi no las usó, o las usó muy poco. Francisco es un hombre mucho más sencillo. Desde que él era cardenal en Argentina, vivía de esa forma, con mucha simplicidad, porque él es jesuita, él fue provincial de los jesuitas en Argentina. Entonces, cuando llega a Roma, es un hombre instruido, es un hombre que habla italiano, y es un hombre que lo primero que le recuerdan cuando es elegido es: no te olvides de los pobres. Hay un cardenal que se le acerca y le dice: no te olvides de los pobres. Y él, eso yo creo que le impresiona. Es una de las razones por las cuales escoge el nombre de Francisco, porque es un santo que representa a Italia, sus orígenes, un santo también de la pobreza. Y desde el primer día él dice: yo no voy a vivir en los apartamentos papales, va a vivir en la casa Santa Marta, en una habitación como cualquier otra donde se quedan los cardenales al llegar a Roma. Bien simple su vocación. Muy simple, muy simple. Ese es su estilo, esa es su forma de ser. O sea, y no está dispuesto a cambiarlo. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Necesito viajar hasta Roma. Oiga, padre, una pregunta así como personal. ¿Cómo es lo que hizo Papa Benedicto XVI de renunciar al papado? ¿Para usted estuvo bien? Sí. ¿Sí? Sí, no es el primero que lo hace. Lo vamos a ver más adelante. Hubo otros papas que renunciaron también. Bueno, mejor no les cuento porque se van a escandalizar ahorita, pero en la próxima clase les voy a traer unas copias O sea, ¿qué quiere que nos de la lista de todos los papas, para que
Porque ahorita, a partir ya de Constantino y de los primeros concilios, vamos a ir viendo qué papa estaba gobernando la Iglesia Católica en ese momento, ¿no? Dependiendo de los años de los cuales estamos hablando en ese momento. Porque me parece que es bueno ubicar en la historia quién gobierna la Iglesia, qué es lo que hace y sobre todo qué contribuciones cada papa ha hecho de alguna manera, aunque son muchísimos. Francisco es el número 266 a lo largo de 2000 años.